¿Sabías que, según la OMS, en 2022 alrededor de 1.3 millones de personas murieron por la enfermedad de tuberculosis? Bienvenidos a nuestro programa de salud Infármate. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante de salud pública, los antituberculosos. Es crucial entender la importancia de estos medicamentos y cómo pueden impactar positivamente en la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Contamos con la presencia de nuestros compañeros Diego Antonio Santoyo García, estudiante de la licenciatura de Bioquímica Clínica. Luis Ariel Riveras Munante, estudiante de la licenciatura de Bioquímica Clínica y Químico Farmacéutico Biólogo. Luis Fernando Zainos Ramírez, estudiante de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Ana Paula Lázaro Martínez, estudiante de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Y su servidora Sofía Alessandra Ramírez, estudiante de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Durante este episodio hablaremos e indagaremos un poco sobre temas relacionados con la tuberculosis. Tocaremos temas como un poco de la historia tanto de la tuberculosis como de los fármacos que podemos utilizar para erradicarla, cuál es el nombre de la bacteria que causa esta enfermedad y un poco de información sobre ella, cuáles son los síntomas y el diagnóstico de esta enfermedad, al igual de cuáles son las medidas de prevención que podemos tomar como sociedad. Pues antes de empezar sobre la importancia de los medicamentos que se utilizan durante la enfermedad de tuberculosis, vamos a abordar un poco sobre cuál es la causa, es decir, conoceremos un poco más acerca de la historia de esta enfermedad y cuál es la bacteria que la causa. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Ha estado presente por muchos años en nuestro planeta y pues en general se presenta usualmente en lugares donde las condiciones salubres las condiciones salubres son escasas y en general en lugares donde se encuentran grados altos de contaminación ambiental. Es importante mencionar que la bacteria puede llegar a generar daños graves en pulmones, pero también puede llegar a ocasionar daños en riñones, columna vertebral y inclusive en cerebro en algunas ocasiones. Claro, es cierto que la tuberculosis solía ser una enfermedad muy común en el pasado, pero gracias a los avances en el sector de salud, se ha logrado controlar en gran medida. Sin embargo, un problema creciente y preocupante en los últimos años es el aumento de la resistencia de Mycobacterium tuberculosis a los antibióticos. Según cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, en 2022, 2 de cada 5 personas que tenían tuberculosis resistente a los medicamentos no pudieron acceder a algún tipo de tratamiento. Esta situación plantea un desafío significativo en la lucha contra la tuberculosis, ya que la resistencia a los antibióticos dificulta el tratamiento efectivo de la enfermedad y puede provocar un aumento de casos y la propagación de cepas resistentes. Es impresionante esta cifra, pero creo que nuestros oyentes necesitan un poco más de contexto sobre estas definiciones de una bacteria farmacoresistente o multiresistente. No sé si me permiten brindarles a nuestro público un poco de esta información. Con mucho gusto, compañera. Como menciona, es de gran relevancia que nuestros oyentes entiendan correctamente este tema. Bueno, pues entendemos primero a las bacterias como organismos formados por una sola célula que son de un tamaño microscópico y que es invisible para nuestra vista, pero que se encuentra presente en diversos ambientes. Cuando tenemos una infección, es normal que nos receten antibióticos para combatir las bacterias. Sin embargo, decimos que una bacteria es farmacoresistente cuando, en este caso, la bacteria sufre un cambio y se vuelve resistente a un medicamento que se solía usar para un tratamiento y deja de funcionar. Y es multiresistente cuando una bacteria es resistente a varios fármacos antimicrobianos de diferentes familias. Sí, igual un poco más adelante vamos a tratar sobre este término de diferentes familias, pero creo que con esto en mente igual cabe mencionar de que la resistencia se debe por causas naturales del crecimiento de la bacteria o puede ser incluso por el uso inapropiado o excesivo de los antibióticos también. Pues la verdad es que bastante interesante lo que mencionan, compañeros.
Ahora, visto desde otra perspectiva un poco más actual, me gustaría destacar dos estadísticas clave a nivel nacional y una a nivel global que nos van a ayudar a brindar un poco de información más profunda sobre esta situación. Comencemos con México. En México, la tasa de incidencia de la tuberculosis es un indicador para comprender cuál es la carga de la enfermedad en el país. Entonces, se nos menciona que el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno de México nos menciona que en 2019 se identificaron 19,000 casos nuevos de tuberculosis respiratoria y poco más de 4,000 casos de otras formas de tuberculosis. En este caso es más frecuente en personas de un rango de edad entre 25 y 44 años de edad. También se registraron 1.982 defunciones debido a esta tuberculosis. El 89.2% correspondió a la forma pulmonar y el 5.4% acerca del sistema nervioso y el otro 5.4% como secuelas de la tuberculosis, las cuales son, pues la verdad es que cifras muy impactantes. Ahora bien, de manera global y en base a datos de la Organización Mundial de la Salud, se nos dice que cada día mueren casi 4.500 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 30,000 personas contraen esta enfermedad, que recordemos es una enfermedad prevenible y curable. También, no obstante, se reconoce que los esfuerzos con la lucha para la tuberculosis han salvado a 54 millones de vidas en el año 2000 y han reducido la tasa de mortalidad en un 42% aproximadamente. Sin embargo, esta cifra es un recordatorio impactante, persistente de la carga que se presenta en la tuberculosis a nivel global, especialmente en regiones con sistemas de salud que son menos desarrollados o accesos limitados a los servicios médicos. Como se podrán dar cuenta, la tuberculosis no es algo ligero como se creía antes, ya que al ser una enfermedad que se transmite por vía aérea, es muy fácil que las personas nos podamos transmitir esta enfermedad. Y pues existen diversos factores que nos pueden ayudar a que esta infección sea inclusive muchísimo más fácil de transmitirse. Por ejemplo, el estar en contacto con personas que han estado infectadas, contar en lugares que no tengan la ventilación adecuada, personas con edades avanzadas también cuentan con un riesgo muy grande de contraer esta enfermedad. El tener algún daño en las vías respiratorias también aumenta las posibilidades de tener esta enfermedad, y también el no contar con una dieta balanceada. Ok, aunque no lo parezca, nuestro objetivo no es espantarlos, sino más bien el informar y el tratar de concientizar sobre el uso racional de medicamentos. Como anteriormente lo decían, esta resistencia se puede dar por un uso inadecuado de antibióticos, y no solo en personas, sino también sobre cómo se desechan y nuestra manera de vivir. Si bien los últimos informes por parte del gobierno de Estados Unidos destacan que en Nueva York los casos de tuberculosis en 2023 fueron los más altos en una década. Eso nos indica ABC News. También nos dice que se supone que el 85% de las personas contadas en 2023 estaban infectadas al menos 1 o 2 años antes y tenían lo que se llama tuberculosis latente, que es cuando la bacteria ingresa al cuerpo e invierna en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los expertos también estiman que hasta 13 millones de estadounidenses tienen tuberculosis latente, pero que no es contagiosa. Sin embargo, hay que estar atentos y monitorear esto. Por eso, y antes de seguir con esta charla, nos gustaría mencionarles 3 cosas importantes a recordar. El primero y uno de los más importantes, considero yo, es, pues primero que nada, no automedicarse y tampoco autodiagnosticarse, porque pues por mucho que ya conozcamos, digamos, de la enfermedad, de primera mano no vamos a saber si pueden llegar a existir variaciones, las cuales pueden ser factores para la resistencia en general a los antibióticos. Si tú conoces a alguien que cuente con estos síntomas que hemos estado mencionando o se encuentre infectado ya clínicamente, es importante llevarlo a una consulta médica y seguir las recomendaciones de los médicos.
También es importante tener en cuenta que no hay que seguir los remedios caseros porque estos pueden interferir en los resultados esperados. Y además es importantísimo seguir una dieta adecuada, ya que esto puede reducir los síntomas de la enfermedad. También es importante conocer el buen desecho de los restos de medicamentos para evitar daños al medio ambiente y a otras especies. Si no saben cómo desechar sus medicamentos, pueden acudir a su centro médico más cercano y pedir información sobre el tratamiento para residuos. Bueno, hasta ahorita con los temas que hemos tocado, creo que es importante centrarnos un poco más en la agente causante de esta enfermedad, que como ya hemos mencionado, se le denomina Mycobacterium tuberculosis. Justamente, esta bacteria, también conocida como el bacilo tuberculoso, tiene una característica distintiva, que es que su pared celular está compuesta por, principalmente por ácidos grasos, en específico unos que se llaman ácidos micólicos, que son muy característicos de esta bacteria. Estos ácidos lo que van a hacer es de que le van a dar a la pared celular de la bacteria una permeabilidad muy limitada. Al ser ácidos grasos, pues obviamente van a repeler aquellas cosas que sean más hidrosolubles. Entonces no va a permitir que entre a la bacteria varias moléculas, sobre todo aquellas que sean solubles en agua, porque pues las va a repeler en general. En efecto, compañero. De hecho, un artículo publicado en 2023 por Al-Sayed y Guno Cebollo en la International Journal of Molecular Sciences comenta que es debido a esta peculiaridad que el Mycobacterium tuberculosis es difícil de teñir con ciertas tinciones, como las que contienen alcohol ácido. Esto lo clasifica como un bacilo alcohol ácido resistente o BAR. Además, esta característica también determina si ciertos antibióticos pueden adherirse a la pared celular y penetrar en la bacteria para llevar a cabo su acción. Ok, entonces podemos decir que la estructura de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis le confiere resistencia a los antibióticos que son solubles en agua. Eso es correcto, compañera. ¡Wow! Eso es increíble. Esto puede representar un desafío en el tratamiento de la tuberculosis, ya que algunos medicamentos podrían llegar a no ser efectivos contra esa bacteria, pues su composición celular es única. Por supuesto, y la resistencia a Mycobacterium tuberculosis a ciertos medicamentos nos plantea preocupaciones para la salud humana, ¿no? Entonces debemos de recordar que esta bacteria inicialmente afecta a los pulmones, pero tiene una capacidad de propagarse de una manera impresionante y llegar a otros órganos, y esto nos puede agravar la situación. Y también debemos recordar que los síntomas de la tuberculosis son bastante variados, y dentro de los cuales podemos tener a la tos persistente, a una fiebre intermitente, una pérdida de peso inexplicable, sudoración nocturna excesiva y fatiga crónica. Entonces, esta combinación de síntomas hace que la tuberculosis sea una enfermedad debilitante que, si no se trata de una manera adecuada, puede llegar a tener consecuencias devastadoras o incluso fatales. Y para la parte de la detección, ¿cómo es que se realiza como tal el diagnóstico para la tuberculosis? Bueno, en nuestra investigación encontramos una revista europea llamada Breed con un artículo muy interesante escrito por Gill y otros autores, escrito en 2022, donde nos indican que existe una serie de pruebas que en combinación pueden ayudarnos a identificar la presencia de esta Mycobacterium tuberculosis, de la cual hemos estado hablando durante todo el episodio. Les voy a platicar un poco de las pruebas. Contamos primero con la prueba de cutánea de la tuberculina, la cual es inyectar una pequeña cantidad de esta toxina y observamos la reacción de la piel alrededor de después de 48 o 72 horas. La presencia de alguna reacción indicaría que el paciente no está en contacto con la infección, y la ausencia de la reacción es que el paciente ya contó con la infección. También podemos utilizar la interferón gamma release assay, que es una prueba de sangre que mide la respuesta del sistema inmunitario a la presencia de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. También pueden ser utilizadas radiografías de tórax, las cuales se utilizan para detectar signos de tuberculosis pulmonar
en cavidades e infiltraciones. También se pueden realizar exámenes microscópicos de las flemas que expulsamos durante la infección. Aquí lo que se busca es encontrar la presencia de esta bacteria y así poder afirmar o negar la presencia de esta bacteria. También se pueden realizar a través de las mismas flemas o la misma tos que generamos, cultivos de esta bacteria y realizar contar con la presencia, revisar si existe la presencia de esta bacteria. O también se pueden realizar pruebas moleculares, el cual es meternos un poquito más a encontrar el ADN de esta bacteria en muestras, como habíamos dicho, de flemas o en muestras un poquito más corporales, y esto es un poquito más rápido y también nos puede indicar la resistencia a medicamentos. Bueno, vaya, y una vez que se confirma el diagnóstico, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Ahí es donde van a entrar los antituberculosos o las familias mencionadas anteriormente. Según el artículo publicado en 2021 por Maslan y por otros autores de la revista internacional Antibiotics, existen varios tipos con diferentes mecanismos de acción, pero todos están dirigidos para combatir la bacteria tuberculosis. Los antituberculosos de primera línea son los más comunes y efectivos en el tratamiento de la tuberculosis. Estos incluyen medicamentos como la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Y bueno, por otro lado también se tienen los antituberculosos de segunda línea, que se utilizan cuando la bacteria ya desarrolla resistencia contra los medicamentos de primera línea. El problema es que estos medicamentos suelen ser menos efectivos y suelen presentar más efectos secundarios a la salud del paciente. Todo lo que estamos comentando es súper interesante. Entonces, compañero Diego, no sé si nos puedas explicar un poco más de cómo funcionan estos medicamentos y cuáles son los efectos adversos que podríamos tener sobre ellos. Claro, los antituberculosos funcionan al atacar a la bacteria de la tuberculosis y detener su crecimiento. Por ejemplo, la isoniazida y la rifampicina interfieren con la síntesis de componentes celulares necesarios para el crecimiento bacteriano. En cuanto a los efectos secundarios, cada medicamento puede tener diferentes efectos adversos. Por ejemplo, la rifampicina puede causar problemas hepáticos, mientras que la piracinamida puede provocar problemas gastrointestinales. Bueno, y en base a esto, ¿qué recomendaciones tienen para el uso de estos medicamentos? Bueno, es crucial seguir las recomendaciones médicas al pie de la letra y completar todo el tratamiento, incluso si los síntomas llegan a desaparecer. Esto es fundamental para prevenir la resistencia bacteriana y así asegurar una recuperación completa. Sí, justo. Y además también es importante hacer la prueba por eso de susceptibilidad antimicrobiana para saber si es que se presenta alguna resistencia como consecuencia de ello. Por último, es fundamental el educar a los pacientes sobre la importancia del cumplimiento del tratamiento y también proporcionar un apoyo y un seguimiento durante todo este procedimiento. Bueno, antes de terminar con esta sección, creo que es importante mencionarles que también existen diferentes fármacos nuevos para el tratamiento de la tuberculosis, los cuales son el pretomanid y la bedaquilina. El pretomanid es un antibiótico que se utiliza en combinación con la bedaquilina y el linezolid para el tratamiento de tuberculosis extremadamente resistente a los fármacos que hemos mencionado durante esta sección. Este fármaco no trata la tuberculosis que no está activa, es decir, que es latente, o también no trata la tuberculosis que afecta otras partes del cuerpo humano. Por otro lado, la bedaquilina también se utiliza para el tratamiento de tuberculosis multiresistente, al igual que el pretomanid. Este se utiliza con otro tipo de antibióticos que nos ayudan a contrarrestar la tuberculosis multiresistente. Hemos encontrado que la combinación de la bedaquilina, el pretomanid y el linezolid
han tenido una eficacia del 90% en contrarrestar el Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Pero es importante mencionar que no debemos abusar de este tipo de antibióticos, ya que la bacteria podría generar cierta resistencia a este tipo de fármacos. Y la verdad es que hasta ahorita son fármacos que nos han ayudado a combatir la multiresistencia a los fármacos de primera y segunda línea. Ahora viene la parte que considero más importante, que es la prevención. Como ya vimos, esta enfermedad presenta síntomas bastante desagradables que pueden agravarse si no se tratan a tiempo, por lo que es muy importante evitar adquirir la enfermedad desde un principio. Ok, perfecto. Compañero Luis, no sé si nos puedas mencionar qué medidas podemos tomar para ello. Aquí sí déjame entrar un poquito diciendo que al igual que la mayoría de enfermedades infecciosas, la buena higiene es realmente base para prevenir la propagación, sobre todo de la enfermedad. Ya saben, la clásica, lavarse las manos, desinfectar las verduras o frutas que se van a consumir crudas, cocinar bien la comida, todo ese tipo de cosas en general son muy importantes para la prevención de la propagación de la enfermedad y en general de adquirir también. Bueno, pues en el caso del lavado de las manos esto es algo muy importante, ¿no? Porque muchas veces los animales son los que cargan con las bacterias. Entonces, es como lo menciona el artículo de L.A. Corner de la revista Veterinary Microbiology, en donde hay animales silvestres que se la pueden pasar a nuestros animales domésticos, como son a los perros, a los gatos o incluso al ganado, ¿no? Con el que ciertas personas pueden estar en contacto. Entonces siempre hay que tener este lavado de manos correcto después de estar en contacto con algunos animales para reducir pues las medidas de traspaso de bacterias. Sí, y también hay que tomar en cuenta pues las medidas que siempre nos dicen cuando se tiene una enfermedad respiratoria, como es cubrirse con el antebrazo cuando estás tosiendo. Si vas a usar un pañuelo, pues hay que evitar tirarlo con la demás basura, hay que desinfectar las superficies, no evitar multitudes. Hay que recordar que pues, se trata de una enfermedad que es muy contagiosa. Y por todo lo que hemos comentado, es súper importante mantenernos informados al respecto de esta enfermedad. Es importantísimo mantener concientizados al público, ya que esto es esencial para la prevención. Y pues existe mucha gente que realmente no tiene ni idea ni cómo inicia la enfermedad, ni cuáles son los síntomas, ni nada de nada. Entonces, ya que los síntomas empiezan a ser un poco más fuertes, es cuando la persona puede llegar a contagiar a mucha más población. Pero esto también no significa que tengamos que tenerle un miedo a vivir con esta enfermedad. Somos seres humanos y tenemos que aprender a vivir con ella, pero es importante tener concientización sobre esto. Justamente, hay que recordar que a pesar de la fama que obtuvo la enfermedad en el pasado, actualmente es totalmente curable. Solamente hay que seguir estrictamente el régimen de antibióticos y llevar a cabo las medidas que se mencionaron para evitar contagiar a más gente. Actualmente el tratamiento es totalmente gratuito en el IMSS y para asegurarse que se tomen en el horario establecido, te dan tu dosis en tu clínica más cercana. Fíjate justamente que el IMSS también lleva a cabo de vez en cuando campañas informativas de la tuberculosis, sobre todo acompañada de campañas de prevención de algunas otras enfermedades que suelen ser predisponentes para tuberculosis, como por ejemplo cuando hacen campañas del SIDA. Entonces te dan tu folleto, te mencionan ahí toda la parte de prevención, de qué se debe, en qué caso se debe hacer una prueba para tuberculosis, cómo es el tratamiento y así en general. Justo, también por eso son importantes programas como estos, para así poder informar al público para que toda esta información pues sea mucho más accesible y se pueda hacer este esfuerzo colectivo y así lidiar con esta enfermedad. Y pues bueno, el día de hoy aprendimos acerca de la tuberculosis, esta enfermedad ocasionada por Mycobacterium tuberculosis y que hoy en día sigue siendo un gran riesgo para la salud pública y que sigue cobrando lamentablemente tantas vidas.
Vimos que es curable y que se trata con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. También vimos el riesgo que presenta la resistencia a los antibióticos en esta bacteria para nuestra salud y cómo combatirlo. Bueno, con base a todo lo que hemos estado repasando durante este episodio, es importante otra vez enfatizar en todas las medidas básicas que hemos estado mencionando, como la importancia de un buen lavado de manos, esencialmente cuando estamos en contacto con algún animal, la importancia de estar desinfectando las superficies con las que estamos en contacto, lo esencial que es un tosido, podemos decirlo como formal, el cual pues es toser con el antebrazo, y sobre todo pues estar informados al respecto del tema. Recuerden que ante cualquier duda, lo mejor es siempre ir con un doctor, para que se pueda hacer el diagnóstico oportuno y se pueda tratar de forma efectiva, y así se evite el contagio de más personas. Bueno, y con esto damos por concluido el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y les agradecemos mucho que nos visiten, que nos escuchen. Los invitamos a compartir este video con sus conocidos y que sigan aprendiendo más sobre los temas de salud. Recuerden también seguirnos en redes sociales como Infármate y bueno, pues nos estaremos viendo. Adiós.